las malas decisiones económicas que han tomado algunas startups con las inversiones, las grandes, los mares de inversión. Tratando de hacer aquí Shrek es una estrategia de marketing donde precisamente generen polémica. Bienvenidos a Smooth Innovation, el podcast de Blackwood, en donde hablamos sobre tecnología, negocios, emprendimiento e innovación. El día de hoy, como siempre, me acompaña mi compañero César Ramírez. César, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué onda, Alex? Bonita semana aquí, felices de iniciar aquí nuestro segundo podcast de Smooth Innovation. Listos para hablar de tecnología, negocios y mucho más. Bonita semana, interesante, muchas noticias, muchas polémicas en el mundo, tanto de los negocios, del emprendimiento, de las startups, de la tecnología. Y un tema interesante el día de hoy, que también se podría considerar un tema polémico dentro del mundo del emprendimiento, de las startups, fue un tema que dio mucho ruido a partir del año 2021 y que la pandemia transformó totalmente. Ahorita lo vamos a estar tocando, pero sé que en el mundo pasaron cosas interesantes esta semana. Entonces, cuéntame tú, César, cuáles son las noticias que traes para comentar el día de hoy. ¿Qué ha pasado en el mundo de la tecnología, los negocios, la innovación? ¿Qué actualizaciones tenemos por ahí? Pues a mí me gustaría iniciar preguntándote, amigo, pues si a ti te gusta Star Wars, y si en algún momento pensaste en que podrías contar con un compañero robot a tu lado, si te hubiera gustado o te gustaría que esto sucediera. Tú sabes que me van a funar mucho fanáticos por ahí, pero yo nunca he sido muy fanático de la franquicia. Ok. Yo soy más de Star Trek, totalmente, ahí sí, sí, totalmente fanático, pero la idea de tener ese compañerito, ese amigo robot desde niño, pues claro, o sea, eso es una fantasía que yo creo que todo niño tiene y sobre todo nosotros los medio frikis de la tecnología, es algo con lo que hemos contado toda la vida. Entonces, ¿pero por qué la pregunta? No, porque precisamente esta semana fue muy sonado dentro de la conferencia de los avances de inteligencia artificial de Nvidia, que el CEO salió precisamente anunciando a Blue, un robot con inteligencia artificial que precisamente gracias a todos los avances que hemos tenido últimamente en los últimos 10 años respecto a este rubro, pues ahora es posible traer a la vida, ¿no? Pero lo que más llamó su atención precisamente fue el diseño del robot, ¿no? Que es muy juguetón, familiar, que precisamente te evoca a esas películas, y lo que nos hace pensar es que precisamente esto que parecía de ciencia ficción, pues parece que lo vamos a ver en nuestra vida, algo que pues creo que muy pocos pensamos que podría pasar, ¿no? Entonces eso fue como una de las noticias más relevantes esta semana. Eso es un tema interesante. Honestamente, no la vi, no conozco Blue todavía, tendría que echarle un ojo. Pero algo sí se me hace extraño. Normalmente hay empresas que tienen años anunciando robots, como en el tema de Tesla, y luego Sí. vienen empresas como Nvidia y de un día para otro te anuncian la salida de un posible robot que tú ni siquiera estabas contando. Pero bueno, yo creo que ahí estamos hablando de palabras mayores, porque no estamos hablando de cualquier empresa, sino de la empresa, una de las empresas más top en el tema de inteligencia artificial y que tienen los recursos tanto físicos como económicos e intelectuales para poder llevar esto a cabo. Entonces, ¿tú cómo lo ves esto? O sea, ¿tú sí lo ves como una realidad o simplemente es otra publicidad más de la que tantas vemos? Creo que lo que mencionaste es clave justo de que aquí lo impresionante fue que no nos lo esperábamos, ¿no? O sea, lo hemos visto en las conferencias de Tesla, que igual el showcase, causa mucha polémica porque lo que se muestra luego, resulta que no es realmente inteligencia artificial, sino que, hay como un puppeteer, atrás del robot que está manejando, como sus interacciones. Y aquí precisamente por la empresa, el momento en el que se anunció y la forma en que se anunció, es muy creíble, ¿no? Precisamente cuando vemos que Nvidia es el líder en inteligencia artificial, gracias a sus procesadores que están habilitando toda esta gran revolución que hemos vivido últimamente, pues sí lo crees, ¿no? En ese sentido, pues veremos si termina cobrando vida y cuándo va a estar disponible para que tengamos a nuestro pequeño compañero robot aquí amenizando nuestro podcast, ¿no? Pues si sale, yo sí quiero uno.
Totalmente. Eso es una, vuelvo, repito, eso es una fantasía de todo niño, ¿no? Tener su robotcito ahí como compañero de vida. Y es interesante, antes de pasar al próximo tema, que justamente uno de los pronósticos que se tiene, ¿no? Para el futuro, y se dice no muy lejanos, estamos hablando ya del año 2030, es que así como hoy día que decimos que ya los niños de hoy nacen con un celular debajo del brazo, eh, justamente uno de esos pronósticos futuristas que se comenta es que en el día de mañana, dentro de apenas unos 4 o 5 años a lo mucho, o máximo 2030, básicamente los niños ya van a nacer, pero con un clon al lado, ¿no? Con un asistente de AI que los va a acompañar en todo el proceso de su vida, desde su nacimiento hasta el final de sus días, si es que para esa fecha ya no hemos solucionado el tema de la longevidad eterna. Pero es un tema interesante y yo creo que eso es algo que sí se va a, no sé si nosotros lo vamos a llegar a ver tal cual, porque a veces vemos algo muy cercano en el tiempo, pero yo sé que los que vienen detrás de nosotros sí van a llegar a tener esa experiencia, ¿no? De ya eternamente vivir con un asistente de AI que les va a solucionar la vida para todo y les va a dar las respuestas certeras absolutamente para todos. Entonces, es un tema interesante. Yo creo que deberíamos ampliar en un próximo capítulo un poquito más sobre esos temas futurísticos, ¿no? De robots y asistentes que vamos a tener a nuestra disposición. ¿Tú cómo lo ves? De acuerdo, sí, este tema de los gemelos digitales, y sobre todo uno que se Justo. críe al mismo tiempo que tú vas creciendo, pues da bastante miedo para nosotros, pero seguramente las nuevas generaciones van a dominar este tipo de tecnologías, ¿no? Y sacarles todo el provecho. Justamente. Y bueno, precisamente hablando de ciencia ficción, nos mantenemos como en el mundo de las películas para contarte, aquí Alex, pues de un tema que ha generado mucha polémica recientemente y es el ¿Cuál, lanzamiento cuál, cuál, de la cuál? nueva película de Shrek, que Uy, precisamente Shrek. tiene un rediseño, de personajes, ¿no? Que no ha gustado a los fans y precisamente me recuerda a lo que sucedió en el pasado, particularmente con otra película, con el tema de Sonic donde Ujú. lanzaron igual un tráiler promocional y con un diseño que no le gustó absolutamente a nadie del personaje, ¿no? Sobre todo siendo un personaje querido, caricaturesco, pues lo hicieron como muy realista y pues bueno, se generó toda una campaña en redes sociales para que se hiciera un rediseño de ese personaje y pues increíblemente se logró por parte de la productora y me parece que precisamente lo que está tratando de hacer aquí Shrek es una estrategia de marketing donde precisamente generen polémica, se haga ruido alrededor de la película Para y generar marketing. para generar marketing que se hable de ella y adicional yo creo que van a regresar al diseño original como vendiéndolo como una forma en que la comunidad se unió y entre todos rescatamos al personaje y de esta forma hagas que tú te sientas también como que contribuiste a la película, ¿no? Que creo que Sonic lo logró muy bien. No sé si fue natural, hay mucha polémica sobre si fue una estrategia de marketing de parte de ellos, pero si lo fue muy exitosa, ¿no? Porque ahorita van 3 películas, pero la comunidad se siente como que la película es suya, ¿no? Que el personaje, ellos contribuyeron a él y creo que Shrek está buscando algo muy parecido, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pues a ver, sobre el rediseño del personaje, honestamente no tengo mucho contexto. Sí vi algo así por arribita que acaba de salir. Creo que me voy a informar un poquito más al respecto de qué está pasando ahí. Sin embargo, de lo que sí me acabo de informar es de la polémica que ha generado el doblaje para Latinoamérica. Vamos a, me voy al tema de la cultura, que tú sabes que es un tema a nivel Sí. de, yo siempre me gusta llevar todo, y bueno, es el objetivo del podcast, llevar todo al mundo de los negocios, ¿no? Las finanzas, etcétera, y la cultura de las empresas, porque es lo que hacemos, emprender. Em, para mí, la cultura que transmite una empresa hacia afuera, yo creo que lo es todo, porque es parte de tu identidad, ¿no? Y como sabemos, es tu branding, ¿no? El branding no es tu logo, no es tu nombre, como mencionábamos en la mañana en, en el daily con el equipo. El Sí. branding es la percepción que tienen los demás allí afuera sobre ti. Y honestamente, la percepción que se está generando sobre la casa productora de esta película es que DreamWorks. ajá, son un tanto abusivos, sobre todo para Latinoamérica. Y me explico por qué doy contexto. No sé si lo sabían ustedes, público querido y amado de este podcast, pero
hay ciertas películas que el doblaje a Latinoamérica, en Latinoamérica, ¿no? Al español o al castellano, son incluso más exitosas que el propio idioma original, en este caso el inglés. Y resulta que Shrek es uno de esos ejemplos. O sea, la película doblada al español ha sido más exitosa, la franquicia, en Latinoamérica, eh, que incluso para el propio mercado estadounidense. Pero acabo de ver que se ha generado una polémica por lo siguiente. Resulta que para Estados Unidos, quien dobla la película es Mike Myers, ¿no, César? Sí, Mike Myers, ¿verdad? Y a este pana le pagan 10 millones de dólares por doblar la película, ¿verdad? Y pues salen los créditos y todo. Normal, hasta ahí todo bien. Pero resulta que para Latinoamérica, quien dobla la película es un destacado actor de doblaje que tiene una voz tremenda, la verdad, a mí me encanta, se llama Alfonso Obregón, no tengo el gusto de conocerlo, pero bueno, vi la noticia y se me hizo interesante y lo he escuchado, ¿no? en el propio Shrek y en otras películas. Pero bueno, él es quien dobla la película, pero resulta que perdón, y el burro lo dobla Eugenio Derbez, que todo el mundo conocemos, espero. Pero bueno, el punto es que mientras que a Mike Myers se le paga 10 millones de dólares por doblarla para el mercado angloparlante, a este señor le pagan una ínfima parte. O sea, estoy hablando, no estoy hablando ni siquiera millones de dólares o o sea, no, es un insulto lo que se les paga no solamente al señor, sino a todos los actores de doblaje en Latinoamérica. Eh, y lo comento con conocimiento de causa porque en alguna ocasión era algo que a mí me gustaba y tuve la oportunidad de doblar en alguna ocasión qué chido. pues sí, un pedacito de una película de caricatura. Em, y literal se me pagaron, fueron 2 pesos, como por grabar durante 4 horas. Ok, ni Sí, para pero las cocas. ni para las Coca-Colas, correcto. Pero bueno, el punto es que este señor em, ya se puso los pantalones mejor puestos de lo que los tenía y dijo, sí, no estoy pidiendo que me paguen lo de Mike Myers, ¿verdad? Pero quiero que se me pague algo justo de acuerdo a mi Claro. trabajo, que se valore lo que estoy haciendo y el valor que aporto para la franquicia en Latinoamérica, que son millones de dólares, lo que les da a facturar, porque la esencia de Shrek es la voz. Es esa picardía, ¿no? Esa gracia, ese chiste que le ponen, en este caso, a Eugenio y el señor Alfonso Obregón, tanto a Shrek como al burro, y él dice, no quiero que se me paguen 10 millones, pero que se me pague lo justo, lo que yo considero que vale mi trabajo, y además que se me ponga en los créditos de las promociones para Latinoamérica, porque resulta que en Latinoamérica ponen el nombre de Mike Myers, y eso Sí. es un insulto, porque quien realmente lo doble es él. No se me hace algo descabellado, y yo creo que desde el punto de vista de negocios, si esta productora no toma la decisión correcta, esta película va a ser un fracaso, César, para Latinoamérica. Porque vuelvo y repito, estamos ya casados, familiarizados con esa voz, y es como si el día de mañana a Morgan Freeman le queremos poner, no sé, la voz de Eugenio Derbez, vamos a poner, ¿no? Sin desmeritar, por supuesto, que tiene su chiste, pero a lo que voy es, cada personaje tiene una voz específica, ¿no? Que ya lo relacionamos con eso. Entonces yo creo que si a este señor no se le paga lo justo. Y a Eugenio Derbez también no se les conceden ciertas peticiones que está haciendo, que solamente creo que está enfocado a la parte de adaptarla para Latinoamérica, que ha sido un éxito. Las adaptaciones anteriores para Latinoamérica, él ha Sí. tenido participación y fue un éxito total. Entonces, yo no sé, yo creo que se van a ir por un barranco si no acceden a esto, César, porque al menos yo no me interesaría verlo con otra voz, la película. Pero bueno, es mi opinión, yo creo que es muy interesante la noticia, eh, pero bueno, Sí, y esperemos a ver qué pasa. justo creo que lo que mencionas aquí también es como para darle la vuelta, esto representa una gran oportunidad para DreamWorks, ¿no? Creo que es una estrategia ahorita de los actores de doblaje también como el empezar a comunicar para pues empezar a sumar a los fanáticos de la película, ¿no? Y que precisamente empiecen a hacer campaña por ellos para lograr esto que tú mencionas, mantener como esa esencia del personaje con el que todos crecimos a través de la voz y que precisamente ahora DreamWorks tiene, como se dice, la pelota en su cancha y ahora tiene toda la oportunidad de meter el gol al darle a estos actores pues esa relevancia o ese respeto hacia su trabajo que están exigiendo y pues manteniéndolos dentro de la película, ¿no? Que precisamente si lo logran o si lo hacen, pues van a lograr
que toda la comunidad se sienta como parte de este gran logro que sería para esta nueva entrega de la película. Y de no ser así, pues sería un completo error, ¿no? Que precisamente van a lograr que todos los fanáticos pues se vayan en contra de esta nueva entrega, ¿no? Entonces, pues Sí, veremos cuál es el camino que ellos toman, si es el de Sonic, que hemos visto que fue un gran logro, o este se va a volver un fracaso al menos en la región, ¿no? estoy de acuerdo, César. Creo que me voy a poner a doblar de nuevo por hobby. Y hablando de polémica y malas decisiones, el tema de hoy, el tema central, es justamente un tema que a nivel de startups, de emprendimiento, de los negocios, ha generado como mucha quiquilla, como decimos en buen dominicano, ¿no? Como mucho roce, mucha ampolla, en el sentido de las malas decisiones económicas que han tomado algunas startups con las inversiones, las grandes, los mares de inversión que empezaron a suceder a partir del año 2019-2020 para acá, que básicamente no todos, pero muchos emprendedores por el simple hecho de venir de, bueno, emprendedores entre comillas, porque hay de emprendedores a emprendedores, ¿ok? Entonces, vamos a ser muy crudos con este tema, porque yo sí tengo una opinión fuerte al respecto, Sí. siendo esta nuestra área. Em, y digo emprendedores entre comillas porque se daba el caso que a partir del 2019-2020, como bien tú sabes, empezó a llegar una ola de inversión, sobre todo a lo que es México. Empezaron a llegar los grandes fondos que nunca creían en Latinoamérica, empezaron a invertir sobre todo lo que era en México, en Chile, en Brasil y en Colombia principalmente. Pero estaba sucediendo algo desde mi punto de vista, no voy a hablar de justicia, porque esto no se trata de justicia, esto se trata simplemente de buscar tu lugar, ¿no? en este medio y ganarte la posición y obtener, digamos, los recursos suficientes para llevar tu proyecto a cabo. Pero voy a hablar de algo más de segmentación o no sé cuál será la palabra, pero te lo voy a resumir de la siguiente manera. Lo que sucedía era básicamente que a partir de 2019-2020 para acá, empezó esta marea de inversiones en el mundo de las startups y pues prácticamente todo el mundo se volvió emprendedor. Principalmente los ejecutivos o estos consultores que vienen de las grandes consultoras como Deloitte, como McKinsey y otras, o los grandes bancos, y son personas a los cuales los fondos de inversión, por el simple hecho de dónde vienen, con un PowerPoint le ponían 50 millones de dólares en la bolsa. Y esto llevó básicamente a una burbuja, a una segunda burbuja.com, podríamos decir, en el mundo de las startups. Eh, y es que de prácticamente 511 nuevos unicornios que surgieron en 2021, pasamos a solo 69 en 2024. Entonces, vuelvo y reitero, yo tengo una opinión un tanto fuerte la cual iremos debatiendo en el camino, pero tú cómo ves esto desde el punto de vista, porque esto es un proceso que tú también viviste, porque estuvimos juntos en un proyecto interesante que incluso logró cerrar contrato de inversión que al final de cuentas nos quedaron mal. No nos dieron ni siquiera el dinero a raíz de que explotó todo y eso afectó incluso hasta los fondos. Entonces, para ir abriendo paso al tema, ¿tú cómo ves esto? O sea, de 511 unicornios en 2021 a 69 en 2024 y no sabemos lo que vaya a pasar. ¿Tú cómo lo ves? Sí, creo que ese tema de nuestra experiencia precisamente con este proyecto es para otro podcast completamente. En Sí. algún momento lo platicaremos. Pero sí, ¿no? Digamos que el universo de inversión en capital de riesgo tenía como un crecimiento estable, ¿no? Nada alocado. Año con año pues había 30 unicornios nuevos, 20 unicornios nuevos y de repente en 2021, ahora sí, como se dice aquí en México, la tacha explotó, ¿no? Completamente, los fondos se volvieron locos y creció 5 veces, de
100 inversiones unicornio o 100 valoraciones unicornio logradas en 2020, de repente tuvimos 511 en 2021, ¿no? Y pues evidentemente después de la fiesta, de este derroche, y como bien decías, pues llegaba un estudiante de universidad o recién salido con un PowerPoint bonito, con una gran habilidad para precisamente hacer su pitch, y muchas veces incluyendo palabras como inteligencia artificial, y de repente pues ya, ¿no? Los fondos estaban maravillados y decían, bueno, ahí te va una inversión que te hacía lograr esa valoración en muy poco tiempo de $1 millón, ¿no? Y Sí, pues de nuevo, los cambios en la política monetaria, particularmente los tipos de intereses más altos, pues hicieron que recaudar precisamente inversión se volviera un martirio, ¿no? Para las startups después de esa gran bonanza de 2021, lo cual nos lleva a lo que acabas de comentar, ¿no? A solo 2024, pues un total de 64 nuevos unicornios logrados, ¿no? O sea, para mí la absolutamente. opinión particularmente es esa, de pues que ahora tiene que haber un cambio de enfoque, el dinero, como diría mi abuela, igual no crece en los árboles, y pues particularmente estos fondos pues lo que necesitan es tener una retribución, ¿no? Y pues ahora lo que vemos es precisamente como un nuevo toque a la realidad, precisamente de, bueno, pues ahora sí vamos a seguir soltando lana, y creo que en los últimos 2 años, precisamente de 2023, que se veía todo totalmente negativo, y pesimista, pues ahora están volviendo como a volver a poner sus apuestas en lo que vienen siendo las startups, particularmente muy apalancado de una industria que es la de la inteligencia artificial, por toda la revolución que estamos viendo y que particularmente va a cambiar por completo el mundo de la tecnología en los próximos 5 años. Lo estamos viendo cada día, pero sí, no, en general, ahora hay un cambio de enfoque. Ahí está la plata otra vez, pero necesitamos resultados, ¿no? Totalmente. Previamente verificados, que el mercado haya validado la idea. Y esta temática es tu mero mole, o sea, yo sé que es un tema que te apasiona mucho y Justo. que del cual seguramente nos vas a platicar muchísimas cosas. Totalmente. Y justamente, como es un tema que me apasiona tanto, me gustaría poner en contexto, porque yo sé que los emprendedores o emprendedoras que van a seguir este podcast eh, posiblemente no tienen mucho contexto de qué significa venture capital o una startup o un unicornio. Entonces voy a poner un contexto un poquito rapidito, ¿no? Para que tengan una idea. Básicamente una startup es una empresa de tecnología, ¿no? Esto es para los novatos o desconocedores, ¿ok? Es una empresa basada, es una empresa pivotante de alto crecimiento basada en tecnología, ¿ok? Si tienes una panadería, no es una startup. Si tienes una heladería, no es una startup, ¿ok? Una startup es una empresa basada en tecnología que tiene un potencial de hipercrecimiento. O sea, es una empresa que puede empezar con 5 personas para dar servicios a 10 clientes, pero con esas mismas 5 personas puedes dar servicios a millones de clientes, ¿ok? A diferencia de una panadería que si tú tienes 10 panaderos y vendes 100 panes, para tú vender 200 panes tienes que traer a 10 panaderos más, ¿ok? Entonces, para que vayamos diferenciando lo que es una startup de una pyme, porque veo por ahí muchísima desinformación que prácticamente piensan que todo es una startup, ¿ok? Entonces, partiendo de ahí, ¿qué sucede? Básicamente, las startups, las empresas basadas en tecnología en Latinoamérica estaban muy rezagadas en años anteriores, pero a Sí. partir del 2015, para que tengan una idea, mi primera startup yo la lancé a finales del 2014 aquí en México. A principios del 2000, no, ni siquiera 2015, yo creo por ahí ya del 2016, 2017, los fondos de inversión de Estados Unidos empezaron a llegar a Latinoamérica, empezaron a creer un poquito, sobre todo con el surgimiento de startups como Rappi, en este caso, nacida en Colombia y que luego se En expandió a Colombia, sí. México, y otras startups interesantes también por ahí. Empezaron a llegar los fondos, ¿no? Pero, como bien menciona César, resulta que en años anteriores, para los que no lo saben, el dinero tiene un precio. El dinero cuesta. Cuando tú vas a un banco y te pides un préstamo, tú sabes que te dicen te cobro tanto de interés por ese dinero. Y ese es el valor del dinero. Eso es cuánto te cuesta a ti tomar prestado. Entonces, estos grandes fondos de inversión en Estados Unidos, que prácticamente tenían una tasa cero, el dinero para ellos era muy barato sacarlo de los bancos,
o los LP, que son los inversionistas que ponen el dinero en los bancos, perdón, en los fondos de inversión, son family office, que son familias adineradas, o ex emprendedores que vendieron sus empresas, o empresarios, gente de mucho dinero pone su dinero, se les conoce como los LP, ponen su dinero en los fondos de inversión, que se les conoce como venture capital, para que los inviertan en startups, en empresas que tienen una proyección, una promesa de posiblemente convertirse en un proyecto interesante allí afuera. Pero bueno, para ir resumiendo la historia, estos fondos en Latinoamérica siempre ha sido muy caro sacar dinero del banco. O sea, literal, tú vas a buscar un préstamo en el banco y por menos de un 30, 40, 50%, o sea, es aberrante desde el punto de vista económico. Si no es así, no obtienes dinero. Y en Estados Unidos, pues el dinero era prácticamente tasa cero. O sea, literal, tú Sí. tenías que pagar a veces por tener tu dinero en el banco y empezaron a invertirlo en Latinoamérica también y se creó, se vino una avalancha de inversión, empezando por supuesto con Estados Unidos, Europa y posteriormente también Latinoamérica. Pero resulta que esto se convirtió en una burbuja. Y como bien mencionas tú, César, todo el que hablaba no era de IA, ojo, era blockchain. Todo el que hablaba de blockchain hace 3, 4 años atrás, literal te llovía el dinero del cielo. Y los inversionistas empezaron a poner su dinero en startups, todo el que hablara de blockchain, ahora mismo como está sucediendo con IA. Pero resulta que no lo estaban poniendo en personas que realmente eran emprendedores, simplemente porque venían de grandes universidades como Stanford, si venían de grandes consultoras como McKinsey, como Deloitte y otras, o de grandes bancos como JP Morgan, te ponían dinero en la bolsa y esta gente pues solamente venían de ser operadores ejecutivos o recién salidos de la universidad. O sea, ¿qué experiencia tiene una persona que viene de hacer un posgrado, sí, en administración de negocios? Qué bueno, pero ¿qué experiencia tiene emprendiendo? Entonces les ponían el dinero y empezaron a apostar más por el crecimiento, no la rentabilidad. Para no cansar el cuento, la burbuja explotó. A raíz de la pandemia creció la inflación, el dinero se puso caro, ya no había dinero para invertir y como ya no había dinero para invertir, las startups a las cuales le invirtieron cientos de millones o miles de millones atrás, ahora mismo ya a esas grandes valuaciones, que por eso el término unicornio es una startup, es una empresa de tecnología que sobrepasa los $1.000 millones en valoración, no en facturación, en valoración. ¿De dónde viene esa valoración? Bueno, de lo que un inversor cree que tú vales en base a tu proyección de crecimiento, tu mercado, tu modelo de negocio, lo atractivo que seas, te ponen dinero y te van dando una evaluación, ¿no? Y el que sobrepasa $1.000 millones es una evaluación de unicornio. Pero bueno, la burbuja explotó, se acabó el dinero y estas grandes valuaciones, al final estas startups con grandes valuaciones no pudieron encontrar dinero más adelante porque ya no había y se fueron al carajo. Y prácticamente fracasaron la gran mayoría. En México tengo experiencia, lamentablemente, de gente incluso cercanas o conocidos, a los cuales les fracasaron proyectos con grandes capitales que les pusieron allí y se fueron a pique. Entonces, yo creo que fueron malas decisiones de no aprovechar. Pensaron, como decían, siempre utilizamos el tema de la abuela, ¿no? La abuela siempre decía, guarda pan pa' mayo, ¿no? Y es que pensaban que iba a ser una bonanza eterna, se acabó el dinero, no guardaron para las vacas flacas y como no eran proyectos rentables, se fueron al carajo. Y ahora mismo se está apostando más por la rentabilidad en vez de el crecimiento. Pero ahora para finalmente escuchar tu opinión, César, hay un caso muy particular. Y es que yo creo que a veces ni siquiera los inversionistas saben lo que buscan, porque primero, antes buscaban el crecimiento, ¿no? Tú te acercabas con ellos, con una startup, como fue nuestro caso, que ya trataremos en otro tema. Y la mayoría nos decían, no, pero quiero ver tu facturación, quiero ver no sé qué, quiero ver. Y los otros buscaban crecimiento. Ahora, años después, nos hemos acercado con inversionistas, con proyectos ya rentables desde el primer día. Y lo que te preguntan es, no, pero quiero ver tu crecimiento, quiero ver, no sé, o sea, ni siquiera es ellos mismos, la famosa tesis de inversión, yo creo que ni siquiera ellos lo tienen claro. Em, pero pienso que fue una lección aprendida, tanto para los emprendedores como para los inversionistas.
pero se acabó la bonanza, César. Entonces, ¿tú cómo ves la proyección de aquí en adelante? ¿Tú crees que se va a seguir apostando por el crecimiento o de ahora en adelante o los próximos años se va a apostar más por la rentabilidad o simplemente esto es un ciclo del mercado? ¿Tú cómo lo notas? O sea, particularmente creo que van a seguir existiendo los unicornios, o sea, precisamente la apuesta por la valoración, principalmente que se pueda alcanzar, porque al final de cuentas, pues esa es la forma en la que los fondos prácticamente ganan dinero, ¿no? Precisamente Ujú. le invierten a una empresa una cierta cantidad y después cuando ésta se vende a 10 veces su valor, pues ahí es donde terminan teniendo un gran retorno de su inversión, ¿no? A final de cuentas. Precisamente lo que mencionabas, pues antes era blockchain, ahora es inteligencia artificial. Las compañías que tienen ese potencial de tener un crecimiento en su valoración exponencial, ¿no? Precisamente, creo que ese va a ser un segmento de los fondos de inversión que se van a enfocar en seguir buscando como ese tipo de compañías, pero particularmente creo que algo que va a pasar mucho en nuestro mercado, aquí enfocándonos en Latinoamérica, es lo que nos pasaba a nosotros, precisamente lo que cuentas, ¿no? En 2019, que se van a enfocar mucho aquí sí en la rentabilidad, ¿no? E incluso hay un término que pues también ahorita está cobrando mucha relevancia, que es el de los centauros, ¿no? O sea, ya no buscar O, o, unicornios. o camellos también. Ahorita me platicas de camellos, que esa no Ujú, me la sé. ujú. Empezamos con los centauros, que precisamente es, en lugar de buscar la valoración del millón de dólares, pues busquemos empresas que facturan anualmente $100,000 al año. Entonces, como para que ahí precisamente veamos que es una empresa que ya tiene una validación por parte del mercado, ¿no? Que precisamente ya está vendiendo, ya está generando ingresos, tal vez no está generando utilidades, pero precisamente pues tiene ese potencial, ¿no? De que con los ajustes en su management, en la administración de los recursos, en la forma de prospección hacia otros mercados y de crecimiento, pues va a lograr que esos 100,000 pues ya se conviertan, digamos, tripliquen esa como facturación, pero sobre todo pues ya puedan acercarse hacia ser rentables, ¿no? Sí. Con la escala. Pero platícame quiénes son los camellos. A ver, te cuento de los Centauros, camellos. camellos, unicornios, así de todo el Hay, zoológico hay, aquí. hay, hay muchísimas terminologías, así que tenemos que siempre ir como que desmenuzando un poquito para que también el público que no es muy de este medio o que está iniciando nos entienda. Ahora, hay muchísimas terminologías, ¿no? Pero están los unicornios, que son los que pasaban de 1.000 millones de valoración, ¿no? En base a su inversión y potencial de mercado. Luego, a raíz de los unicornios, de la explosión que hubo, se empezaron a quedar rezagados, empezaron a surgir también el tema de los camellos, que son, me imagino que lo sabes, que los camellos supuestamente dicen que almacenan agua en, Sí. en- en- en la joroba y eso les permite pues atravesar el desierto difícil en el calor y sobrevivir con ese poquito de agua, ¿no? Pero bien administrada. Entonces prácticamente traspolando esta metáfora a los negocios, justamente los camellos se consideran esas startups y esos fundadores sobre todo, que tomaron buenas decisiones y que no le apostaron tanto a la fantasía de crecer o crear proyectos para los inversionistas, que eso es un error garrafal. Ahorita voy a comentar un poquito de eso. Uno no emprende para los inversionistas, uno emprende para el Claro. mercado y para sus clientes, ni siquiera para uno mismo, ¿ok? Entonces, el error fue que en años anteriores los emprendedores emprendían y voy a poner un ejemplo presente ahora de algo justamente que me acaba de pasar esta semana, pero los emprendedores en años anteriores emprendían para los inversionistas y no era el inversionista que venía a invertir en el proyecto interesante del emprendedor, sino que el emprendedor, en base a dónde el inversionista estaba invirtiendo, emprendía en esa área. Ah, que todo el mundo, los inversionistas están invirtiendo en, ¿cómo se llamaban? Las scooters estas, las Sí, patinetitas, ¿no? Ah, pues yo voy a lanzar una empresa de eso. Ah, que están invirtiendo en fintech. Bueno, pues yo voy a lanzar una fintech. O sea, no se trata de eso. Y eso fue lo que llevó a esta gran burbuja, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Los camellos son esas empresas que, como yo siempre digo, trato de construir un vehículo ágil que funcione con poco combustible. Entonces, los camellos son animales resistentes que te atraviesan en el desierto con un poquito de agua, pero a la vez cuando tienen que correr también son animales ágiles, ¿no? Y ese era el término de los camellos. Entonces, son empresas resilientes
que facturan, por supuesto, pero que con una poca facturación o pocos recursos pueden hacer mucho, ¿no? Luego también estaba, pero también están las zombies. El término de las zombies son las otras empresas que le invirtieron o no les invirtieron, pero son empresas que literalmente son caminantes muertas, o sea, ni facturan, ni crecen, tampoco reciben inversión, pero simplemente se mantienen vivas por obra y gracia del universo, ¿no? Y en este caso, la nueva terminología que se está utilizando mucho también son los centauros, ¿no? De, ok, no tengo un unicornio, pero por lo menos tengo un centauro. em, que en este caso nos podríamos nosotros considerar, ¿no? como un centauro, que simplemente son empresas que se empiezan a crear desde una perspectiva un poco más inteligente, de yo estoy creando un negocio, yo no estoy creando un emprendimiento, una empresa para los inversionistas, yo estoy creando una empresa para solucionar un mercado, para solventar una necesidad allí afuera, una empresa que sea rentable desde el primer día, que sea autosostenible. Y si ese proyecto se convierte en un modelo de negocio interesante para algún inversionista, como nos ha llegado a suceder, que ahora sí se nos acercan para ver qué estamos haciendo, más para buscar información que otra cosa, porque es su trabajo del día a día. Pero si ese proyecto se vuelve interesante, pues perfecto, y tú consideras que le puedes dar entrada a un inversionista, ya tú lo haces. Pero uno no emprende para el inversionista. Y te pongo un ejemplo concreto de algo que me acaba de pasar justamente en esta semana. Hablé con una persona que está muy metida en el mundo de las startups en Silicon Valley. Ok. Bueno, el punto es que empezamos a platicar, me pregunta qué estamos haciendo, le cuento un poquito de los proyectos, que ya más adelante iremos contando lo que estamos haciendo en Blackout también. Y me pregunta, oye, ¿qué estás haciendo con los agentes de AI? Y le digo, no estamos haciendo nada todavía. Oye, pero ¿por qué todo el mundo está invirtiendo allí? Le digo, precisamente por eso. Yo ya viví la explosión y la fiebre de todo lo que era blockchain. Ya viví la burbuja de las startups también con la inversión, de que todo el mundo solamente era, es fintech, todo el mundo para fintech. Son patinetas, todo el mundo para transporte. Es e-commerce, todo el mundo para allá. Entonces le dije, no, mira, ahora mismo nosotros estamos construyendo realmente negocios, estamos dando soluciones a terceros por parte de Blackout y desarrollando productos propios dentro de Blackout, pero nosotros estamos tratando de crear negocios rentables desde el primer día. Y estamos tratando de solucionar un problema en concreto. Si eso tiene tracción y más adelante se puede convertir en un producto que podamos lanzar al mercado como una startup independiente, ya podemos hablar nosotros de empezar a incorporar herramientas de AI, que Machine Learning, que si los agentes de AI, ¿no? Que como bien tú sabes, pueden, bueno, eso lo vamos a tocar en un tema más adelante, cuando hablemos de AI, ¿no? Pero es un tema interesante. Entonces le dije que no estamos en eso porque precisamente eso es lo que a veces te desenfoca. Inmediatamente tú empiezas a escuchar el ruido de lo que hay allí afuera y te empiezan a decir, no, que esto es lo que está bateando y esto es lo que está funcionando. Y ahora mismo, literal, yo he recibido correos electrónicos de, oye, vendo servilletas y las servilletas que te vendo vienen incorporadas con un agente de AI. O sea, ahora todo el mundo, César, todo el mundo ya tiene AI incorporado. O sea, todo el mundo, o sea, y todo el mundo es experto en AI. Y yo, honestamente, la experiencia te enseña que todo es mucho, la mayoría de eso es puro humo y puro ruido. Entonces, yo creo, un consejo que yo les daría a los emprendedores que vienen detrás es que tengan muchísimo cuidado con a quién escuchan, con dejarse llevar simplemente por la fiebre del mercado y recuerden que allí afuera la mayoría de personas solamente les quieren vender picos y palas para que ustedes vayan a picar. Ahora mismo yo veo inversionistas vendiendo cursos para que los emprendedores tengan éxitos. Veo la mayoría ahora de ex emprendedores ahora son coach. Ahora te Sí. enseñan cómo tener éxito. Ahora, o sea, ahora literal todo, ya nadie quiere ir a la mina, ya nadie quiere picar. Todo el mundo te quiere vender picos y palas, venderte sueño. Y ese es su modelo de negocio. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Eh, es algo que estaremos hablando más adelante, César, pero yo creo que sí es un tema que hay que tratar con pinzas y ser muy cuidadosos. Pero yo creo que es eso. Pero simplemente fue una burbuja porque los emprendedores se dejaron cegar por la fiebre del momento. ¿Tú cómo ves? Sí, ¿no? Incluso sabíamos, en el caso de empresas que, pues, prácticamente su modelo de negocio, por llamarlo de alguna manera, era solo estar levantando capital, ¿no? Entonces, básicamente, el capital que levantaban era para quemarlo, directamente,
de esa forma que la empresa siguiera subsistiendo y a final de cuentas pues las ventas no eran lo que estaban manteniendo viva la empresa, ¿no? Sino que Sí, eran las inversiones hasta que había momentos donde ya no lograban levantar otra ronda y pues ¿qué pasaba? Lo más lógico, la empresa se moría porque ya no había dinero para quemar, o sea, empezaban con recortes y finalmente pues terminaban cerrando, ¿no? Que es precisamente lo que mencionabas. Y sí. sobre esta ola, precisamente que estamos viendo en estos momentos de inteligencia artificial, creo que es muy cierto lo que mencionas. Hay muchos emprendedores que están enfocando de forma incorrecta como sus empresas pensando que solo por agregar inteligencia artificial van a lograr levantar rondas de capital porque precisamente ya se acabó esa bonanza, es lo que hemos estado platicando a lo largo de este tema, ¿no? Eh, Nada más para poner un contexto, sí, el 56% aproximadamente de las 60 empresas que alcanzaron la evaluación del $1.000.000 eran de AI, ¿no? A final de ¿Del cuentas. millón o el billón? No, de que alcanzaron el estatus de unicornio. Ah, un billón Este, o mil dólares. bueno, sí, Mil millones de dólares, perdón. 1 billón en Hispanoamérica. Hispanoamérica. Están enfocadas sí en inteligencia artificial, ¿no? Pero cuando nos metemos a ver ya el detalle de esas inversiones, pues nos encontramos que, pues digamos que se invirtieron $80.000 millones en la industria, pues más de la mitad se fueron a las empresas como son OpenAI, como es Databricks, o sea, empresas que ya están consolidadas y que realmente están desarrollando tecnología, ¿no? Precisamente el resto de inversiones pues son más pequeñas, pero se tienen esta característica, ¿no? Que no solo es implementación de AI, integrando ChatGPT dentro de su plataforma, sino que realmente están desarrollando innovación, ¿no? Y es el tipo de cosas que realmente ahorita los inversionistas van a estar buscando, ¿no? No únicamente castillos en el aire, sino realmente una tecnología que esté probada y que tenga como ese potencial de crecimiento, ¿no? Pero Sí, realmente que sea desarrollo de tecnología. totalmente. Eh, Esos son como algunos de los temas más relevantes respecto a este cambio de visión en cuanto a los inversionistas. Eh, Precisamente ahora el punto es qué pasará con Latinoamérica, ¿no? Hablábamos de ese crecimiento que hubo a partir de 2015, pero ¿tú cómo ves las cosas en estos momentos, Alex? Yo tengo una teoría y antes de la teoría yo tengo un consejo. Y ojo, no soy la persona más experimentada del mundo, pero creo que tengo una opinión al respecto basado en mis ya más de 10 años de experiencia en este medio. Y es un consejo para los emprendedores porque son errores que yo cometí en el pasado. O sea, no emprenden para inversionistas. Los inversionistas no son tu cliente, ¿ok? Tus clientes son tus inversionistas. Es al revés. Tu mejor, tu principal inversionista tiene que ser tu cliente. ¿Cómo? Solucionando un problema por el cual te pague. Esa es la forma, esa es la teoría más sencilla para crear una startup. Es simplemente identifica un problema que hay allí afuera en el mercado y solucionalo. No empieces por la idea, ¿ok? Empieza por qué problemas hay. Y cuando tengas ese problema que solucionar, solucionalo para tus clientes, no para los inversionistas, ¿ok? Y algunos consejos es, no vayas a buscar dinero con un PowerPoint, no vayas a buscar dinero con una idea, no vayas a buscar con un proyecto ni siquiera corriendo. Ve a buscar dinero cuando tú ya tengas un producto que hayas demostrado que factura $1 o $1. Cuando tú factures $1, entonces simplemente busca la manera de replicar la teoría del por qué tu empresa está facturando ese dólar y llévalo a facturar 10. Si factura 10, llévalo a facturar 20. Y cuando ya esté facturando 50 o 100, entonces ahí tú vas con los inversionistas y debe ser tú quien ponga las condiciones. ¿Por qué? Los inversionistas necesitan invertir su dinero. Los inversionistas no te están haciendo un favor. ¿Ok? El dinero de los inversionistas tampoco es de ellos. O sea, las personas que vienen y se sientan contigo en una mesa y empiezan a negociar y hablar el cómo tú tienes que hacer las cosas, o sea, ese dinero no es de ellos, ese dinero son de terceros, así como cuando tú pones el dinero en el banco lo tiene que invertir, porque si no lo invierte, entonces el banco está perdiendo dinero. Los inversionistas reciben dineros de terceros, de personas muy adineradas que se los ponen allí para que ellos los inviertan y lo multipliquen. Y como bien tú dices, César, em, tienen que tener un retorno.
el negocio del inversionista es multiplicar el dinero y no están buscando porcentajes, dice que yo quiero ganar un 10, un 20, un 30% de una inversión que dice, no, el inversionista busca X, o sea, multiplicación del dinero. De si yo invertí en 100 startups, 90 de esas van a morir, 9 de esas van a más o menos progresar y solamente una va a ser exitosa, pero esa una me va a regresar el fondo de todo lo que yo invertí en las otras 100 startups. Eso es lo que busca el inversionista y tú lo que tienes que tratar es de que esa que regrese el fondo sea la tuya. Pero ¿cómo? Demostrando que tu empresa es rentable. Entonces no vayas a buscar dinero con una idea. Eso es absurdo y nadie te va a poner dinero. Y todavía cuando ya tienes un proyecto que está caminando, ten mucho cuidado. Recientemente, César, esto no te lo Sí. había contado, me llega un correo hace como 1 o 2 semanas es como un fondo de ángeles, ¿no? No voy a mencionar el nombre. Sí. Tampoco la intención es hablar mal de ellos, ni mucho menos, al contrario. Les agradezco mucho por haberme contactado y ojalá pueda salir algo más adelante, ¿no? Pero me contactan por correo. Imagino que el analista del fondo que me contactó, pues era un chico junior o un partner, no sé, ¿no? Pero básicamente me dice, oye, acabamos de ver tu proyecto y nos interesa posiblemente invertir, invertimos esto y eso y aquello, ¿no? Y la experiencia a ti te enseña que ya no estás para perder el tiempo. Entonces le dije, ok, perfecto, pero dime cuál es tu tesis de inversión. Y ya a partir de ahí podemos hablar, ¿no? Porque las mayorías de fondos de inversión e inversionistas lo que te van a hacer es perder el tiempo. Muchos lo que andan buscando es información para ver qué estás haciendo en tu industria, para ver de qué se trata tu proyecto, porque posiblemente ellos ya en su portafolio, ya tienen otros proyectos similares a los tuyos y simplemente quieren ver cómo lo estás haciendo para inyectarle estrategia e información a esos proyectos. ¿Ok? Entonces, sean muy cuidadosos en ese sentido. Bueno, el punto es que al final de cuentas, una vez que me envió la información, le dije, mira, yo creo que no es el momento, honestamente. Nosotros somos una empresa rentable desde el primer día, sin embargo, sigamos en comunicación. Entonces, eso en el pasado a mí me hubiera desenfocado en de una vez ir a, porque de una vez te quieren mandar como si fuera un concurso, ¿no? De Miss Universo. Oye, llena este formulario y aplica esta petición y no sé qué, y te meten en un concurso largo, largo, en un proceso que te desenfoca de tu objetivo principal, que es seguir creando un negocio. Entonces, básicamente debemos enfocarnos en eso, ¿no? En crear un proyecto rentable. eh, que crezca, que produzca ingresos predecibles y recurrentes en el tiempo y después podemos hablar de inversión, ¿no? Y respecto a mi opinión, en Latinoamérica, yo creo que esto es un ciclo del mercado. A ver, la economía son ciclos, han habido crisis anteriormente y sucedió en la crisis.com, que por supuesto estábamos nosotros pequeñitos, pero sucedió en la crisis.com en donde sucedió lo mismo. Había una burbuja de inversión, explotó la burbuja, toda la inversión se fue al carajo y ya nadie quería saber nada, ¿no? Y muchísimos tuvieron suerte de vender antes de eso y otros después de eso lograron recuperarse. Pero lo positivo es que siempre en las peores crisis nacen las mejores startups. En aquella época nacieron grandes startups tiempo después como Facebook, como otros, bueno, que ya no son startups, o sea, ya son gigantes. En la crisis del 2008 nació, por ejemplo, Airbnb, nació eh, también Uber, nacieron otras grandes empresas y lo mismo va a suceder hoy día. Yo creo que esto es un ciclo, simplemente la inversión va a volver a surgir, pero creo que estamos tomando ya un nivel de conciencia más maduro en el sentido de que ya sabemos que el dinero no es eterno, que el dinero se acaba y que hay que crear un negocio. No solamente una empresa que se alimente de likes, que se alimente de notas de prensa, que se alimente de concursos, que se alimente de De rondas de premios, inversión, sí. de premios y de estar anunciando con bombos y platillos de, ay, levanté tanto de inversión, perfecto, pero ¿cuántas facturas? Entonces, yo creo que esto es cíclico, va a volver la inversión, pero creo que tenemos un nivel de conciencia más maduro ahora en Latinoamérica y creo que eso nos va a preparar para seguir fortaleciendo el ecosistema y crear un ecosistema más robusto y más fuerte. Y las empresas que salgan de ahora en adelante, yo creo que sí, la mayoría van a ser proyectos muy interesantes. Yo creo que debemos seguir al tanto de eso y seguir explorando qué más va a salir por allí. Y entre ellos nuestros proyectos también, que vienen por ahí algunos. Vamos a ver qué pasa con ellos también. Sí, claro, o sea, aquí precisamente hay algo que creo que me gustaría añadir para empezar a cerrar.
que es la diversificación precisamente, ¿no? De tu financiamiento. Y tú eres un gran partidario de lo que viene siendo el autofinanciamiento, ¿no? Precisamente tener proyectos que sean rentables y que ellos mismos puedan, empezar a crecer por sí solos, ¿no? Eso tiene múltiples beneficios, particularmente, pues, el de no tener que diluir la propiedad de tu empresa. Pero, ¿tú qué opinas de esta alternativa, ¿no? Para las empresas. Yo soy 100% diversificación y te lo voy a resumir. Espero no tardarme mucho para ir cerrando, como dices. Eh, Hay los inversionistas normalmente. ¿En cuántas startups te invierten? Te invierten en 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 600 al año. O sea, no hay un número para ellos. ¿Por qué? Precisamente Sí. porque están buscando no poner todos los huevos en una sola canasta. Y buscan diversificar. ¿Por qué? Porque si alguna les falla, la otra les va a funcionar. Entonces, al menos la visión que yo tengo particularmente como emprendedor también, eh, o incluso como inversor también en proyectos propios o a veces incluso en proyectos de terceros, es que hay que buscar la diversificación, no importa en qué área de la vida, digamos, tú estés apostándole. Y en nuestro caso, lo que nos sucedió es que desde el inicio, hace muchos años atrás, nosotros sí poníamos todos los huevos en una sola canasta, lanzábamos un único proyecto, le apostábamos a ese, queríamos inversión desde el primer día, sin ni siquiera haber vendido un peso, y al final nos estrellábamos contra la pared. Entonces, la visión que yo tengo hoy día es primero busca la rentabilidad. ¿Cuál fue la decisión que tomamos nosotros? Decidimos crear un proyecto que fuese rentable desde el primer día, que en este caso es Blackout, ¿no? Blackout, como todos saben, es una empresa de software a medida para grandes empresas y startups de todo el mundo que desarrolla y diseña software a medida. Y esta es nuestra vaquita lechera, ¿verdad? Esta es la que paga la fiesta, es la que nos autofinancia. Y esto nos permite a nosotros ahora experimentar con otros proyectos, pero sin la premura, sin la urgencia, sin el estrés de que si ese proyecto no me factura desde el primer día, o si un inversionista divino, caído del cielo, no me pone dinero, mi proyecto se va al carajo. Entonces, esas son las cosas que hay que tratar de evitar. O sea, crea un proyecto, busca solucionar un problema, que en nuestro caso fue la digitalización de empresas grandes que tienen grandes capitales, que son muy robustas, pero que están muy burocratizadas. Descubrimos allí una necesidad de un problema, lo estamos solventando, ayudando a grandes empresas que tienen, vuelvo y repito, grandes recursos, grandes equipos, pero que no tienen esa maniobrabilidad, esa capacidad de maniobrabilidad para digitalizarse, para innovar y para pensar de forma diferente. Y es lo que sabemos hacer nosotros. Nos metemos allí y estamos ayudando a grandes empresas a echar para adelante y a ponerse en la misma onda de las startups para que no se queden rezagadas, ¿me entiendes? Pero eso, el solucionar ese problema nos ha permitido ser una empresa rentable como Blackout y ahora eso nos permite a nosotros probar, lanzar experimentos de otros proyectos que si jalan, si tienen tracción en el mercado, se convertirían en spin-off, ¿no? Y posteriormente, posiblemente, en startups independientes. Entonces, yo soy de la idea de eso. O busca la diversificación desde el primer día con un proyecto rentable o enfócate en un único proyecto si lo que quieres es foco 100%, pero que desde el primer día pueda ser rentable. No que dependas de la inversión de un tercero para que tu proyecto sobreviva. Si es así, estás muerto, literal. Entonces, esa es la opinión que yo tengo, César, y te vas a encontrar finalmente con la opinión de muchos inversionistas de que dicen, no, yo estoy buscando foco, no te quiero ver ocupado en más de un proyecto a la vez. Oye, yo no estoy creando negocios para ti. Yo no estoy creando una empresa para ti, yo estoy creando una empresa para mí, para mi equipo y para nuestros clientes, solucionar un problema allá afuera. Si tú no quieres invertir en una empresa que tenga diversificación, entonces no somos el proyecto para ti. Y vuelvo, reitero, no es pecar de soberbia ni arrogancia, sino simplemente es una manera de jugar en tu propio terreno. Si tú diversificas como inversionista, tú no le puedes decir a un emprendedor que no diversifique también. ¿Me entiendes? Que no diversifique el riesgo y sino que le apueste a una sola cosa y si ese emprendedor se jode, a ti como inversionista no te afecta en nada porque tú recuperas el dinero con otro emprendedor. Pero ¿qué pasa con este emprendedor? Se le baja la moral, ¿me entiendes? Entonces yo lo que creo es eso, soluciona un problema desde el primer día, que te genere dinero
No importa si es un proyecto tradicional, no tiene que ser una startup, y utilice ese capital entonces para autofinanciarte y crecer otros proyectos que tengas a tu alrededor. Esa es la opinión que yo tengo, César. ¿Tú cómo lo ves? No, y aprovechando esto que acabas de mencionar, de la filosofía de Blackout, precisamente el convertir nuestras propias ideas en servicios y productos revolucionarios, pues es una forma también en la que nosotros pues nos mantenemos ahí el músculo entrenado junto a todo el equipo, precisamente para el momento en el que nosotros lleguemos con uno de nuestros clientes, pues para brindarle también todo ese aprendizaje que estamos teniendo nosotros de nuestros propios proyectos, ¿no? Ese es como un gran diferenciador que estamos construyendo nosotros como compañía, y precisamente pues recordar a la audiencia que pues nosotros somos un software estudio para cualquier proyecto que ustedes tengan precisamente que esté relacionado con el desarrollo de un producto, que involucre tecnología, que simplemente quieran también mejorar sus procesos a través de la tecnología, con toda esta gran revolución que estamos viviendo actualmente para implementar inteligencia artificial, otras tecnologías, pues precisamente acérquense a nosotros para que podamos asesorarlos y esperemos pues también podamos colaborar, por supuesto, todo con la intención de aportarles valor, ¿no? Eso es creo que nuestro principal objetivo, aportarles valor para que precisamente esto se convierta en una inversión que proyecte sus proyectos, más bien que mande sus proyectos directamente hacia el crecimiento, ¿no? Absolutamente, no importa el tamaño de tu empresa, Blackout diseña un plan a tu medida para ayudarte a digitalizarte, a potenciarte, a internacionalizarte. Es lo que sabemos hacer, y Blackout es una empresa que está creada por emprendedores. No nos consideramos ni siquiera agencia, nos vemos más como un software estudio, cual si fuese un estudio de videojuegos, porque nosotros entramos contigo desde la concepción de la propia idea en un proceso creativo hasta entregarte un producto o servicio llave en mano y listo para operar en el menor tiempo posible. En eso es que somos buenos. Y sí, César, como siempre, dejamos el correo del podcast aquí abajo en la descripción de los comentarios, por si alguien se quiere poner en contacto con nosotros. Y no solamente para solicitar nuestros servicios, también si alguien quiere algún consejo, alguien está empezando en el mundo del emprendimiento con una startup, quiere algún consejo o hay algún tema interesante quieren que tratemos, envíen sus preguntas, envíen sus comentarios o sus temas sugeridos, y nosotros con muchísimo gusto lo vamos a estar tratando acá, porque son cosas que nosotros ya vivimos. O sea, son cosas que ya la experiencia nos enseñó, ya hemos pasado por mil y una, repito siempre, como me decía mi abuela, hemos vivido las mil y una, hemos tropezado mil veces. Y la experiencia no es en vano. Sabemos que hay muchísimo por delante, muchísimo por aprender, por descubrir, pero hay ciertos conocimientos ya que nos han ayudado a entender el mundo, este mundo del emprendimiento y la tecnología y los negocios de una forma distinta, y queremos aportar eso. Es la intención de lanzar este podcast y este contenido. Así que cualquier comentario, por favor, o feedback o sugerencia, en el correo que vamos a dejar en los comentarios. César, yo creo que hemos ido llegando al final del podcast. ¿Tú cómo lo ves? ¿Algún comentario final? No, muchas gracias por el tiempo a todos nuestros oyentes, y pues particularmente hay que seguir innovando. Mucho éxito Oyentes a y todos nuestros, televidentes. ¿Cómo se decía antes en la tele? pues sí, Televidentes, ¿no? televidentes. Aquí Televidentes. son Oyentes en internetvientes. Spotify. Pero ¿cómo se les diría a los de YouTube? ¿Televidentes? No, no es una tele. ¿Cómo se les diría? Pues no sé, A todos nuestros, YouTubientes. a todos nuestros videntes, YouTubientes. No sé, no sé. Sí, Em, a seguir innovando y creciendo, ¿no? Y es todo a través de la tecnología. Totalmente. Pues hemos llegado al final del día de hoy, César. Gracias por tu tiempo como siempre y nos vemos en la próxima. Saludos.